Estamos listos para entregar este mensaje. Esta semana tuve ocasión de explicar algo que para nosotros es de uso cotidiano, pero que definitivamente no es de uso cotidiano para, yo diría, más del 90% de la población restante, sea este restante formado por el resto de las religiones o sea este restante el resto de nuestro mundo alrededor. El tema en cuestión es algo que nos identifica definitivamente. Dentro de nuestras doctrinas hay puntos doctrinales que son universales y transversales al cristianismo. Por ejemplo, nuestro nombre. Nosotros llevamos sobre los hombros un nombre con el cual nos reconocemos. Nos definimos como cristianos. Todos los que estamos aquí nos definimos como cristianos. Y muchas iglesias también se definen como tal. No se olviden que en Antioquía, en el libro de los Hechos, se menciona que en Antioquía, que era una de las ciudades comerciales en Asia Menor más importantes de ese entonces, y entonces no se olviden que los polos de desarrollo se caracterizan porque tienen mucha gente, hay mucho comercio y todos los caminos confluyen en esa zona. Era una zona de importancia y en Antioquía se desarrolló una obra de predicación importante, al punto que las personas que se congregaban en ese lugar comenzaron a ser reconocidos como los seguidores de Cristo y se les bautizó, entre comillas, ¿verdad?, con el nombre de cristianos. Y eso ustedes lo pueden ver o lo podemos repasar. Vayamos a Hechos. En el capítulo 11, en el verso 19, incluso la versión Reina Valera del año 60 trae un acápite que dice la iglesia en Antioquía. Y entonces aquí dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, nuestro primer mártir, o el primer mártir, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y entonces, todo creyente de Cristo que se precie de tal ha leído el libro de los Hechos. Y en consecuencia nos sentimos herederos del nombre, entre comillas, cristiano. Y no hay iglesia cristiana que no lleve sobre sus hombros el nombre cristiano, de las más variadas denominaciones. Todos usamos este nombre como nombre propio. Cuando nos preguntan, bueno, ¿quiénes son ustedes? Mire, nosotros somos una iglesia cristiana. Ese es como uno entra explicando esto. De manera que, como les estoy contando, esta semana tuve ocasión de explicar no esta doctrina,
¿verdad? Porque esta doctrina es transversal a todos los cristianos, sino más bien tuve ocasión de explicar una de las doctrinas más identificatorias de nuestra forma de hacer cristianismo, de nuestra religión. Y esta doctrina identificatoria, no siendo la única doctrina que nos identifique, pero sí, a mi juicio, una de las doctrinas más diferentes a las doctrinas universales, es precisamente la doctrina de las fiestas santas o festivales santos de Dios. Precisamente esta semana alguien me retrucó algo de lo cual no pocas veces lo hemos hablado. Esto es, ustedes guardan las fiestas judías del Antiguo Testamento. Y si bien es cierto, los judíos guardan las fiestas santas, no debemos pasar por alto que las fiestas santas fueron entregadas al ser humano. De hecho, en el libro del Génesis, vayamos al libro del Génesis, el Génesis o los comienzos, que eso significa la palabra Génesis. Los comienzos, cuando Dios crea en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios crea el universo y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Todos los investigadores se han preguntado, bueno, si Dios es un Dios de orden, ¿cómo es que la tierra estaba desordenada y vacía cuando la creó Dios? No es así, no es así. Entre el versículo 1 y el versículo 2 hay millones de años de diferencia. Y la tierra, es mejor traducida, se volvió. Y la tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y entonces aquí en el relato del Génesis comienza el relato de la creación, cómo Dios fue creando todas las cosas. Y en el verso 14, antes que se formaran las naciones, ya hubo una mención respecto de cómo cuantificar el tiempo para ser usado en las fiestas. Y aquí en el verso 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Eso dice la Reina Valera. No obstante, cuando uno busca allí en el diccionario Strong, la palabra estaciones se encuentra con que es moed. Y entonces, ¿qué significa moed? Propiamente nombramiento, designación, tiempo fijo, temporada, específicamente festival. Entonces, la versión de Jerusalén del 2001, por ejemplo, traduce este versículo de la siguiente manera: dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades, días y años. La Biblia del lenguaje del año 95 dice, dijo Dios, haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas. El tiempo se rige a través de un calendario que es lunisolar. El tiempo se rige por la luna y el sol. Y por eso se menciona aquí este tema. En un momentito más vamos a hablar un poquito a este respecto del calendario judío. Volvamos al tema de las fiestas santas. La primera alusión a los Moed, o tiempo de festival, es mencionado en el Génesis. Y el libro del Génesis da cuenta del tiempo antes de que naciera siquiera los padres del pueblo judío. Los judíos son los hijos de Judá, y los hijos de Judá nacieron después de la era diluviana. Los hijos de Judá nacieron después de Abraham,
Y la Escritura dice lo siguiente de Abraham, aquí en Génesis 26, en Génesis 26, se dice algo muy interesante respecto de Abraham. Abraham fue bendecido en gran manera por parte de Dios. Y aquí en Génesis 26, dice aquí en el verso 1, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Eterno y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y esto lo dice Dios de Abraham antes que fueran entregados las leyes en el monte del Sinaí. Dice: mi precepto, mishmeret, mandamientos, mitzvah, estatutos, juká, leyes, Torá. Antes que fueran entregadas los estatutos, los decretos, las leyes en el Sinaí, ya la Escritura dice que Abraham los guardaba. Y Dios bendijo a Abraham porque Abraham cumplió con esto. Dice aquí: por cuanto oyó Abraham mi voz. No es solamente que haya escuchado, sino que además cumplió mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es llamativo aquí en Deuteronomio 11, cuando se replica, ¿cómo se llama? Se renueva, cuando se renueva el pacto con los israelitas, allí en el monte del Sinaí, después que los israelitas pecaron y que construyeron el becerro y todo aquello. Dice aquí en el verso 1: amarás pues al Eterno tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Y las palabras en este pacto renovado que Dios le pide a Israel que cumpla son las mismas palabras que se usaron para cuando Abraham guardó aquellos preceptos, estatutos y leyes. Dios le pide a su pueblo que guarde estas palabras, y esas palabras, la Escritura de Génesis señala que Abraham las oyó y las guardó muchos años antes. Este versículo de Génesis 26 dice que Abraham guardó las mismas leyes, decretos y estatutos que Dios le pide a su pueblo que guarde. Esta ratificación del pacto es respecto del pacto del Sinaí. Y cuando uno hace el análisis en este sentido, se encuentra que en el Sinaí Dios le habla a una congregación de millones de personas. Y ya hace algunos días atrás mencionamos que de Egipto partieron 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños, sin contar las mujeres, los que salen de Egipto, ¿verdad? Pero que la congregación estaba compuesta no solamente con israelitas, también habían de muchas naciones que acompañaron al pueblo de Israel cuando salen de Egipto. Por lo tanto, cuando Dios entrega la ley allí en el monte de Sinaí, se lo entrega a una congregación mixta. Habían israelitas y habían personas de otras naciones. Y entonces aquí en Éxodo 12, en el verso 37, está esto que estoy diciendo. Éxodo 12, verso 37.
Éxodo 12, verso 37. Entonces dice aquí, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Verso 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Aquí cuando uno busca esto de gentes, muchas naciones. Egipto era una nación tremenda. Egipto atraía, por ser una nación tremenda, y como pasa también en la actualidad, las grandes naciones atraen a una multitud de otras naciones a vivir en esa nación grande, porque esa nación grande tiene trabajo, tiene alimento, tiene de todo. Y a Egipto confluían de todas partes del mundo, iban a Egipto. E iban a Egipto porque Egipto, aparte de tener un clima, lo que se conoce como el clima mediterráneo, era un clima que favorecía el nacimiento de la comida. El Nilo generaba en Egipto algo que cuesta tanto en los países o en los lugares de labranza cuando no tienen agua. El Nilo en las crecidas y en las bajadas quedaba un detritus orgánico muy rico. Y entonces lo que se sembraba en Egipto se producía en Egipto. Y de hecho los mismos egipcios desarrollaron todo un sistema de riego que lo hacían así como unos diques, unos pequeños diques. Entonces el agua fluía desde el río hacia la tierra y uno piensa, y eso era gratis. Siempre pienso, ¿verdad? Yo me crié en Osorno, en la ciudad, en el sur de nuestro país, y en aquella época mi papá teníamos un patio grande y sembrábamos tomates, por ejemplo. Y el trabajo que tenía yo, el hijo de la casa, era regar. ¿Y qué es lo que yo hacía? ¿Verdad? Yo bloqueaba las entradas y las salidas de las melgas y ponía la manguera y la dejaba encendida hasta cuando se llenaba la melga de agua. Y en la actualidad eso ya es un gasto millonario. Desde aquella época a ahora el valor del agua ha subido mucho. Por lo tanto, todos los que son agricultores saben la tragedia que es tener una producción de tomates. Es una tragedia cuando uno tiene que pagar el agua. Pero en Egipto no había aquello. Y entonces, con las subidas y las bajadas del río, se producía este riego permanente en esa zona, y era una abundancia. Los historiadores, cuando relatan todo lo que se producía en Egipto, es pero increíble la cantidad de alimento que se producía. Y entonces, si hay mucha producción de alimento, en general los alimentos son baratos. No es lo mismo que hacer producir la tierra en Palestina, en el interior de Palestina, que si el río Jordán no atraviesa el lugar, tienen que llevar el agua. No es lo mismo. No es lo mismo en el norte de África, en el desierto del Sahara. Vaya a producir usted algo allí. No se puede. Entonces muchas naciones, muchas personas iban en busca del alimento que había en Egipto. Y por eso no es de sorprender aquí que cuando escapan de Egipto, muchas personas de muchas naciones también escapan con los israelitas. Y entonces esa congregación gigantesca de personas recibe aquí la ley en el Sinaí. Y yo conversaba de este tema esta semana, que siempre es bueno recordar o traer a colación que los capítulos y los versículos fueron incorporados en el siglo XVIII por un inglés. No recuerdo el nombre, la verdad, pero ustedes pueden googlearlo y pueden tener acceso de quién fue el primero que incorporó los versículos y los capítulos. Con la inclusión de los capítulos y de los versículos, a veces uno suele iniciar los temas después, incluso suele terminar los temas. Y cuando uno hace este análisis y se encuentra con que ¿qué fue lo que se entregó en el monte del Sinaí? A veces uno dice que se entregaron los mandamientos. Y uno tiende a pensar o a reducir que la ley
estaba constituida solamente por los 10 mandamientos. Y eso no es así. Vayamos a Éxodo 20 y nos vamos a encontrar aquí que Dios le habla a Israel y inicia la entrega de la ley con los 10 mandamientos, pero no fueron las únicas leyes que se entregaron. Y entonces, aquí, Éxodo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios parte diciéndole a la congregación allí reunida: no hay otro Dios, yo soy el Dios, yo te saqué de Egipto. Y dice aquí, verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y entonces aquí nos encontramos con estos mandamientos que dicen que no hay que tener imágenes. Por eso es que uno contraría a muchas religiones en el mundo que tienen imágenes, cuando el mandamiento dice no tener imágenes. Verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Cuando yo llegué a la iglesia, yo venía del mundo cristiano católico. Católico significa universal. Aquí ellos se autodenominaron que era una iglesia universal, que se llaman católicos romanos, ¿verdad? Por la fuerza de Roma. Pero cuando yo escuché estas escrituras, uno se conmueve. De pequeño, inclinándome en todas las imágenes que habían en la iglesia donde yo participaba. Cuando la escritura es tan clara y tan categórica, no te inclinarás ante ellas. Dice aquí, verso 6 o verso 5, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Y lo que podemos aquí brevemente analizar o estudiar es: ¿el sábado es judío? No, porque el sábado fue entregado ahí a la congregación en Israel, o de Israel, todos los que salieron de Egipto. Pero es llamativo que Dios le recuerda a su pueblo que se acuerde del día sábado, porque el día sábado fue entregado en el Génesis. Por eso les dice: acuérdate, recuérdalo. Uno puede pensar, ¿verdad?, qué fue lo que pasó en esos 400 y tantos años que estuvieron allí en Egipto. Bueno, tal vez no guardaban el día sábado, y por eso Dios les tuvo que decir: acuérdense del día sábado, tráiganlo a la memoria y guárdenlo. Dice aquí: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día sábado y lo santificó. Lo santificó significa que lo apartó para un uso especial. Y luego están los mandamientos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, o cómo nos relacionamos con los seres humanos. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo,
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así es que, ahora bien, ¿fueron las únicas leyes que se entregaron? No, no fueron las únicas leyes que se entregaron. ¿Qué otras leyes se entregaron? Leyes sobre los esclavos, que está en el capítulo 21. Leyes sobre actos de violencia. Aquí, el que hiriere a alguno haciéndole morir, así él morirá. Los accidentes. Yo comentaba esta semana, cuando se trabajan en labores de campo, los accidentes son habituales. Son habituales. Lo que pasa es que en las ciudades uno pierde un poco aquello, porque siempre nuestros trabajos son más bien pulcros y hay una enorme cantidad de instancias en donde se protege uno de los accidentes laborales. Los comités paritarios, por ejemplo, de las empresas trabajan precisamente para que en las empresas o los lugares de trabajo no hayan accidentes. Ya hay instancias como las mutuales, por lo menos en Chile, que ayudan a las empresas a mejorar a este respecto. En los campos cuesta más porque hay una enorme cantidad de actividades que requieren de mano de obra y requieren de ese ímpetu que se necesita para trabajar la tierra. Y entonces allí de repente ocurrían accidentes, personas que se mataban porque se soltó el astil del hacha y la persona se murió. Y allí Dios también dice, mire, ¿cómo se va a regir? ¿Qué van a hacer ustedes cuando se encuentren frente a aquello? ¿O qué pasa con ese buey acorneador? Ese buey acorneador, hay bueyes que salen acorneadores. Los toros capados, ¿verdad? Que el buey es un toro al cual le han extirpado sus glándulas regenerativas. Entonces, algunos de ellos quedan amañados, que se llama. Y suelen acornear, el buey acorneador. El buey acorneador, cuando acorneaba a una persona, bueno, recibía un castigo del animal, pero también recibía un castigo el dueño. El dueño era el responsable del animal. Y así tantas otras leyes. Y si avanzamos en Éxodo, nos vamos a encontrar con que en Éxodo 23, en el verso 14, Dios también entrega la ley de los festivales santos. La ley de los festivales santos. (23:14) 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Verso 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv. Haciendo referencia entonces a Éxodo 12, cuando se habla de todo, de Pascua y de panes sin levadura, inespecífico. Dice, porque en él, hablando del mes de Aviv, saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Verso 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Eterno el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima, quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Aquí hablando de estas leyes, la ley de las primicias. Dios pide que el pueblo aparte las primicias de los primeros frutos y que sean llevados al lugar de reunión. Y con respecto a esta indicación, no guisarás el cabrito en la leche de su madre.
Es interesante esta indicación de todo lo que yo he leído a este respecto. Parece que en la tierra de Canaán efectivamente existía la costumbre de cocinar el cabrito en la leche de la madre, literalmente, tal cual. Y Dios lo prohíbe, Dios lo prohíbe. Uno piensa, se puede desensibilizar la mente. Si piense usted, la madre entrega la vida a través de la leche. Si se banaliza algo santo, sagrado, bueno, también puede facilitar la perversión de la mente. No hay nada sacro, nada. Así es que nos encontramos con esta indicación entregada en el monte Sinaí, las fiestas santas, entregadas a toda esa congregación que escuchó a los pies del monte Sinaí. Y en la renovación del pacto, aquí en Éxodo 34, se renueva el pacto. Ya mencionamos esto hace un momento atrás, cuando el pueblo, esperando que volviera Moisés del monte, no encuentran mejor cosa que volver a su forma de adorar dioses, y le piden aquí a sus líderes que hagan un becerro de oro para que puedan ellos adorar. Y entonces aquí en el verso 1, y dijo el Eterno a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Porque Moisés se ofusca aquí cuando ve al pueblo que había transgredido este mandamiento tan especial. Venían saliendo de Egipto, y uno piensa, no habían pasado un par de semanas y ya estaban pecando, haciendo este becerro y todo lo que conllevaba aquello, porque esto no fue solamente vamos a adorar al becerro de oro y no vamos a hacer más nada, todo lo que conllevaba aquello. Y entonces Moisés, en esta ofuscación, rompe las tablas. Y dice aquí, 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Eterno, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y aquí un poco más adelante, en el verso 18, que es donde quiero enfatizar, dice aquí en el verso 18, en el pacto renovado, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. ¿Ven? El énfasis en las fiestas santas de Dios. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Dice aquí, verso 21, 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Se han preguntado por qué Dios hace esta aclaración? Dice, aún en la arada y en la siega descansarás. No hay excepciones. Todos los que siembran y todos los que cosechan saben lo que es aquello. ¿Qué es aquello? Yo tenía unos parientes en el sur, mis primos por parte de madre, que tenían campo. Mi tío Carlos tenía campos, tenía un campo ahí cerca de Entre Lagos. Y cuando llegaba la época de la cosecha, había que cosechar todo. ¿Por qué? Por el peligro de la lluvia, por el peligro de la humedad, por tantos peligros que acontecen. Y entonces, cuando se comenzaba la cosecha, trabajaban día y noche.
día y noche, y parecían en Berlín la cantidad de polvo que se genera cuando se cosecha, era una cosa increíble. Pero ellos empezaban a cegar y hasta que terminaban la siega. Y también todos los que siembran saben que si se pasa el tiempo ya no pueden sembrar. Y entonces aquí Dios dice, pero mira, van a descansar, y van a descansar en siega y en arada. Van a descansar. Verso 22, también celebrarás la fiesta de las semanas y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Las 3 temporadas de fiesta. En la renovación del pacto, Dios expresa el anhelo de que su pueblo obedezca las palabras de este pacto. Las fiestas santas de Dios conforman los mandamientos básicos en la forma de relacionarnos con Dios. Él espera de nosotros que seamos agradecidos con Él respecto de todo lo que Él nos ha entregado. Él nos da la vida. ¿Sabían ustedes que la vida es un milagro? Es un milagro. ¿Saben ustedes cuánta cantidad de reacciones químicas tienen que acontecer para que un niño salga sanito? Eso es un milagro. No son ni siquiera cientos de reacciones, ni siquiera miles de reacciones. Son millones de reacciones que tienen que acontecer para que un niño salga sano, para que pueda escuchar. Tienen que tener los nutrientes necesarios para que puedan escuchar. Porque si hay una mala alimentación en el embarazo, eventualmente un niño nace sordo. Para que uno pueda ver cuántas cosas tienen que pasar para que uno vea, para que uno huela, para que uno deguste, para que uno pueda, esto del tacto. Y hay otro sentido que es el sentido que se conoce como la propiocepción. Esto de reconocer el lugar en donde uno está. Cierren los ojos y muevan los brazos. Y si yo les digo muevan el brazo hacia la izquierda, ustedes lo mueven hacia la izquierda. Eso se llama la propiocepción. Conocer dónde están las articulaciones en los momentos. Un sentido extraordinario. Extraordinario. Y eso Dios lo entrega. Eso no es del ser humano. El ser humano recién lo está entendiendo. O lo estamos recién entendiendo. Él nos da el alimento. Hay una promesa de parte de Dios. El techo y la comida es un milagro. Y eso Dios lo entrega, es una promesa. Él nos cuida de nuestros enemigos y nos fortalece en tiempos de prueba. Dios entabla una relación con sus hijos. Aquí en Deuteronomio, en el verso 8, Deuteronomio 11, en Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, verso 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró el Eterno a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. A propósito de la miel, aquí tengo un artículo del diario El Mercurio que salió hace un par de semanas atrás. Dice aquí, la nueva guía de salud de Inglaterra. Dice lo siguiente: la miel y no los antibióticos es el mejor remedio para combatir la tos. La miel. Y tener miel en abundancia es una bendición. Y la tierra prometida era una tierra que fluiría
la leche y la miel, la abundancia, la abundancia. Dice aquí verso 10, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza, ¿ves? Esto de regar con el pie, es que se movía esta cosa de los diques. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual el Eterno tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos del Eterno tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecierais cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. ¿Ven? Esto es algo muy especial que tiene la tierra de Israel, a la cual los israelitas entraron para tomar posesión de ella. Una tierra que depende de Dios, porque ¿quién es el que abre los cielos? Dios. ¿Y quién es el que cierra los cielos? Dios. Aquí no se trata de tirar agua del río que siempre fluye. No, Señor, no. Si usted cumple conmigo, yo lo voy a bendecir a usted. Eso es lo que dice aquí. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Verso 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Es curioso esta observación que Dios le hace a su pueblo. Le dice, guardaos que vuestro corazón no se infatúe. La palabra aquí es patá, que significa abrir, ser espacioso, ser simple o engañar. Y otra forma de traducir esta palabra es engañar, incautar, inducir, suelto. La versión internacional del 99 dice, cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Y entonces aquí traigo una pregunta, ¿dejarse seducir con qué? ¿Dejarse seducir con qué? ¿De qué estaba hablando Dios? Dios estaba hablando que la tierra iba a producir leche y miel, que Él le iba a dar la lluvia temprana y tardía, y que iba a hacer que los campos produzcan hierba para sus ganados. Pero les dice, tengan cuidado, no se vayan a infatuar. ¿Con qué se van a seducir? Hay una escritura en Proverbios 30, verso 7. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Verso 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacíe y te niegue y diga, ¿quién es el Eterno? Claro. Si tu campo produce a 100 por 1 y tus ganados crecen así, se multiplican, bueno, no va a ser cosa que se dejen engañar por las riquezas y uno pierda el primer amor y ya no considere que es el Dios, que es Dios quien entrega las bendiciones, sino que es uno con mi inteligencia y uno con mi brazo y uno con mi esfuerzo, y la habilidad para hacer negocios. ¿Quién dijo eso? Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. No sea que me sacíe, ya satisfecho, la guatita llena, corazón contento, no hay necesidad de Dios. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios.
El engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Hay que tener cuidado. Dios se lo está diciendo a su pueblo. En consecuencia uno lo recibe también. Hay que tener cuidado. No vaya a ser cosa que uno pregunte, ¿quién es Dios? Incluso Cristo nos advierte, no podemos servir a Dios y en paralelo servir a las riquezas. No se puede. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Cuando el corazón del hombre se deja seducir por el engaño, Dios nos debe corregir. Y en Deuteronomio 11, en el verso 17 en adelante, ustedes van a encontrar allí la escritura que dice que Dios se aira cuando eso acontece. Y nos quita, Dios nos puede quitar todo lo que tenemos, de la noche a la mañana, así, con un soplido. Y todo lo que uno tiene puede dejar de ser. Porque Dios hace eso, nos corrige cuando necesitamos ser corregidos. Dios nos deja sus leyes para que nos presentemos ante Él en los tiempos señalados. El hacedor del universo nos regala la vida y todas las cosas que la vida tiene. Y Él quiere que no nos dejemos perder en esta vorágine del mundo y su camino. Él quiere desarrollar una relación con nosotros, de manera que nos dejó instrucciones específicas de cuándo presentarnos ante Él. Él quiere entablar una relación con nosotros. Y Él nos dice, bueno, no en todo tiempo se presentarán ustedes, sino que yo les diré en los momentos que se van a presentar. Y aquí en Levítico 23, nos encontramos con esta escritura en donde están las instrucciones específicas respecto de el día sábado y de las fiestas santas de Dios. Porque las fiestas santas, mis hermanos, son de Dios. No pertenecen a una organización humana, por muy bien intencionada que sea. Las fiestas santas son de Dios. Aquí en el verso 1 de Levítico 23 habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y cuando uno busca en el hebreo las fiestas, se encuentra con que la palabra es Moed. Moed, la misma palabra usada en el Génesis. La misma palabra. Y entonces aquí Dios dice: las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. El sábado. El sábado es una santa convocación. Dios invita. Dios es el que convoca. Versículo 3 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Eterno en donde quiera que habitéis. La Nueva Reina Valera del año 90 dice: 6 días se trabajará, pero el séptimo día será sábado de sagrado reposo, día de santa reunión, ningún trabajo haréis. Será sábado consagrado al Señor donde quiera que habitéis. Es interesante aquí esto, donde quiera que habitéis. Esto no se trata, o no se trataba, de si ellos vivían allí en Palestina o en Canaán. No, Dios dice: mire, donde quiera que usted habite, usted va a guardar el día sábado. Y en el día sábado usted no va a trabajar y se va a congregar. Esto no está restringido a un lugar. Es como si uno restringiera a Dios a un lugar. Dios está en todas partes.
¿Y qué más sigue diciendo aquí Levítico? Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y de nuevo, en el verso 4, la palabra fiesta, moed, moed. La versión Jerusalén del 2001 dice, estas son las solemnidades de Yahvé, las reuniones sagradas a las que convocaréis en las fechas establecidas. La versión internacional dice, estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor, que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ella. Y aquí no se trata aquí de decisiones administrativas de una organización, que por ejemplo se llama IDUAI, Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional. No es así. No es así. Nos regimos por el calendario sagrado hebreo. Eso, aquí tengo el resumen, el tratado doctrinal respecto del calendario sagrado, aprobado por nuestro Consejo de Ancianos en febrero de 1997. Y quería leerles algo que me pareció muy interesante respecto del calendario. Dice aquí el señor Armstrong trató las mismas cuestiones o asuntos en el año 1940. Después de un estudio exhaustivo en el cual contó con la ayuda de algunos de los miembros de la congregación de Eugene, Oregon, llegó a la conclusión de que el calendario hebreo actual debía ser aceptado por la Iglesia de Dios. Y aquí en otro recuadro que anoté, a lo largo de la historia de la Iglesia, no encontramos nada que nos haga pensar que la Iglesia haya usado en alguna ocasión otro calendario que no fuera el calendario hebreo. Y aquí una última parte de este estudio dice, después de estudiar todos los asuntos y escritos, el Consejo de Ancianos ha llegado a la conclusión de que el calendario hebreo es un calendario válido para el uso de los cristianos en la computación de las fechas para la observancia de las fiestas santas. Aunque las cuestiones principales aparentemente giran alrededor de las 4 reglas de aplazamientos, la conclusión del Consejo es aceptar el calendario haciendo uso de los cómputos y reglas actuales. Las reglas de aplazamiento se usan para establecer el primer día de Tisri, la fiesta de trompetas. Y dice aquí, no es correcto decir que las reglas de aplazamiento mueven las fiestas santas. Esto lo digo porque hay algo curioso que vamos a leer aquí, a ver si lo alcanzo a tocar. Voy a leer el versículo 5. Dice, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a el Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, la fiesta de los panes sin levadura. Pero no es eso lo que quiero hablar. Dice aquí, cuando se mece la gavilla. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que se haya aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Una de las curiosidades que tiene el calendario sagrado respecto del calendario juliano es que no coinciden cabalmente. ¿Verdad? ¿Todos entendemos aquello? El calendario lunar, 29 días, la luna gira alrededor de la Tierra en 29 días y unas fracciones. Y el calendario solar dura 365 días, excepto el año bisiesto que dura 366 días, ¿verdad? Bien, en un año esa diferencia nos genera gran descalabro. Pensemos en un año, vamos a poner, tenemos que partir de un año, en cualquier año, ¿verdad? Porque serían 11 días nomás la diferencia. Pero en 2 años, ¿cuál sería la diferencia entre un calendario y otro calendario si no se hicieran estos ajustes? 22 días. ¿Y en 3 años? Serían 33, y así nos vamos. En 10 años serían 110 días.
¿Pueden ustedes vislumbrar lo que sería si no se hicieran los ajustes, como la inclusión del segundo de Adar, para la conservación de las temporadas? Si no se hicieran los ajustes, no se podrían cosechar las espigas en Aviv. Pero uno dice, pero claro, no se podrían cosechar, porque piensen ustedes, en 10 años solamente ya estaríamos corridos en 110 días, 2 meses, casi 3 meses. Porque todos los que siembran y cosechan entienden que no se trata solamente del cuándo sembrar. Todo sembrador sabe que existe un tiempo para sembrar. Si uno se pasa o se atrasa, la cosecha no sale bien. Por eso los agricultores sufren cuando llueve en primavera, por ejemplo, porque se atrasa la siembra. Porque si se atrasa la siembra, uno diría, bueno, la germinación y todo aquello que ocurre en ese proceso, bueno, cosechará más tarde. No, no es así. Porque el sol y la humedad y todo aquello genera sobre las semillas distintas circunstancias. Y si uno siembra entonces muy tarde, no alcanza a cosechar. Y no es que no alcance a cosechar porque no alcanza el tiempo, la fruta o el producto no alcanza la germinación adecuada y punto. Si no se hicieran los ajustes, llegaría un momento en donde el desfase sería tan grande que no calzaría la indicación con la práctica, con la praxis. No se podría cortar la gavilla, por ejemplo, porque no estaría lisa y llanamente. Por eso esto del calendario es tan interesante, es tan profundo, no es para hablarlo en 10 minutos, sinceramente, es mucho más. Pero lo que quiero decir es que los ajustes en el calendario sagrado son necesarios. Si estos no existieran, definitivamente el ciclo se vería alterado. Así es que, como digo, estos son nuestros temas, las fiestas santas, las fechas de las fiestas santas, en sus tiempos. Son indicaciones bíblicas, son indicaciones de Dios para todos aquellos que se sientan parte de ese pueblo. La primera temporada daba inicio a la primera cosecha. La fiesta de Pentecostés se celebraba con la fiesta el fin de la primera cosecha se celebraba con la fiesta del Pentecostés. Y a la salida del año, cuando se hacía la gran cosecha, una vez que se cosechaba, el pueblo se sentaba a sacar cuentas, cuando terminaba la gran cosecha. Y se sentaban a sacar cuentas, porque a través de esas cuentas podían obtener entonces los recursos para guardar la tercera temporada de fiestas que venía. Deuteronomio 14, verso 22. Deuteronomio 14, verso 22. Trae a colación también una de nuestras doctrinas identificatorias y que están en directa relación con las fiestas santas de Dios. En directa relación con las fiestas santas de Dios está esta ley del segundo diezmo. En la Escritura no dice segundo diezmo. En la Escritura se usa solamente la palabra diezmo. Pero este diezmo de Deuteronomio 14, 22 es un diezmo que uno gasta. Y la misma Escritura ahí en Levítico menciona que el diezmo es dinero consagrado a Dios, no se podía tocar. Bueno, entonces, ¿de qué diezmo está hablando aquí?
del diezmo que se usa para las fiestas santas. Deuteronomio 14, verso 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Eterno tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a el Eterno tu Dios todos los días. Aprender a temer a Dios. ¿Aquí con qué? Con apartar un dinero, diezmo, que se gasta en las fiestas santas de Dios. Verso 24, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Aquí la ley del segundo diezmo, ese diezmo que había que apartar para entonces ocuparlo para ir al lugar donde el Eterno tu Dios escogiere para poner allí su nombre. Y eso en Deuteronomio 16, un poquito más adelante, Dios dice que en los lugares de fiesta santa es donde el Eterno tu Dios ha decidido poner allí su nombre. Así es que Dios nos da la ley del sábado, de las fiestas santas, y también nos dice cómo hacerlo para poder acudir a las fiestas santas. Y también nos dice dónde ir a las fiestas santas. Explicar esta doctrina distintiva del pueblo de Dios me trae a colación cómo Dios cuida de su pueblo a través de la historia. Cuando uno piensa ¿de dónde saca uno todas estas cosas? Y si hay otras organizaciones que han guardado estos mandamientos a través de la historia, claro que sí. Estas doctrinas distintivas del pueblo de Dios, uno los puede seguir en el trecho histórico de los grupos que han guardado las fiestas santas a través de la historia. Y uno se encuentra con que el pueblo de Dios siempre ha guardado estas fiestas santas, siempre. Ahora, en la época de persecución, no fuimos considerados por el mundo. Eso es una realidad. La persecución que se instauró en el siglo IV fue mordaz. Se le quitaron las propiedades a todas las organizaciones que no eran trinitarias, guardadoras del domingo. Y a través de la historia, como digo, se perdió el rastro en la historia. Pero buscando, se encuentra siempre el relato de estos grupos que han guardado las fiestas santas a través del tiempo. Explicar esta doctrina distintiva me ha hecho caer en la cuenta de las responsabilidades que tenemos de guardar y poner en práctica todo lo aprendido. ¿Por qué digo esto? Abraham es el padre de la fe. Y Abraham fue bendecido grandemente. Y fue bendecido grandemente porque no solo escuchó la voz, sino porque guardó mi pacto, mis leyes, mis estatutos, mis decretos, entre los cuales precisamente se encuentran las fiestas santas de Dios. Quiera Dios darnos la sabiduría y la inteligencia para ser guardadores fieles de esta doctrina distintiva del pueblo de Dios.